Zombie Apocalypse. Buen día, bienvenidos a mi canal de YouTube. Yo soy el profesor José Guaranca y estamos aquí para hacer un video tutorial en relación a este tema tan importante y tan difícil de aprender por los alumnos, que es justamente lo referido al equilibrio de un cuerpo rígido. Ya no como la primera parte del curso, que es el equilibrio de una partícula, de un punto, ¿no? Que ya también tenemos un video que pueden encontrar ustedes en mi canal. Lo que se trata de hacer ahora es ver cómo es que se resuelven los problemas donde no solamente intervienen fuerzas, sino también longitudes. Y entonces para eso hemos preparado el siguiente experimento. Esto que tengo aquí en la mano no es otra cosa que una hoja de tamaño A4 que hemos doblado a la mitad, a la mitad, a la mitad, 4 veces. Y este es el resultado. Si nosotros queremos hablar del equilibrio de esta barra, pues tendríamos que sostenerla del punto medio, entendiendo de que es un cuerpo homogéneo, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que tenemos a la vista. ¿Por qué tenemos justamente que buscar el punto medio? Porque se supone que este es un cuerpo que tiene el peso uniformemente distribuido en cada una de sus partes. Eso quiere decir que longitudes del mismo tamaño deben tener el mismo peso. O sea, eso quiere decir que esto de acá pesa lo mismo que esto de acá. Por eso es que se establece el equilibrio, ¿no? Pero, ¿qué ocurre si ya no tenemos un cuerpo homogéneo, sino un cuerpo donde hay más peso para un lado que para el otro? Entonces ya el equilibrio no es como hace un rato lo vimos, ¿no es cierto? En el punto medio y fuerza, pesos iguales con distancias iguales. Ahora, ¿dónde tendríamos que colocar el punto de apoyo? El punto de apoyo tendría que estar en el punto medio. Ya no, ¿no es cierto? Voy a soltar, voy a quitar el dedo y se ve que se cae, ¿no? Otra vez, quito el pulgar y se cae, ¿no? Entonces no es el punto medio. Más a la izquierda, peor, ¿no es cierto? A ver, voy a quitar el pulgar, que es el que está manteniendo la posición de equilibrio, y se vuelve a producir la volcadura para el lado derecho, ¿no? O sea, en sentido, para ustedes sería el sentido horario, ¿no? Bien, entonces no es a la izquierda del centro, sino tendría que ser al otro lado, no en el centro, porque ya lo probamos, sino tendríamos que buscar un punto. Ahí está. ¿Qué cosa estamos viendo acá? Acá estamos viendo que justamente el peso mayor determina una longitud menor. Vamos a probarlo mejor de esa manera. Acá tenemos un peso mayor. ¿Cómo vamos a probar que es un peso mayor? Bueno, buscando el punto de equilibrio otra vez, ¿no? Obviamente no será el centro, porque acá está el peso mayor. Entonces tendríamos que buscar que acercarnos hacia el peso mayor. O sea, el equilibrio se da de la siguiente manera, por lo que estamos viendo. Mayor peso o mayor fuerza, menor distancia. O sea, a la mayor fuerza le corresponde la menor distancia o menor longitud de brazo de palanca, que en ese caso vendría a ser justamente esta es la longitud del brazo, ¿no? Y en cambio al otro lado tenemos un menor peso. A menor peso le corresponde una mayor longitud de brazo de palanca. O sea, fuerza y distancia son inversamente proporcionales. Fuerza menor, distancia mayor. Acá es al revés. Distancia menor, fuerza mayor. ¿Entendieron? Ya. Bien. Esto que acabo de hacer, esta pequeña experiencia, que ustedes la pueden repetir en su casa, me alegraría que así fuera, la tenemos justamente aquí en este gráfico. Esto apareció en un libro muy antiguo, donde Arquímedes afirmaba que solamente necesitaba un punto de apoyo para poder mover el mundo. Se supone que el planeta Tierra tiene pues un peso inmensamente grande, ¿no? Pero sin embargo, Arquímedes soñaba que podía, con una gran palanca, hacer cumplir ese objetivo, ¿no? Vale decir, si nosotros observamos acá, tenemos una longitud, ¿no? Vamos a ponerle distancia. Y tenemos también aquí el auxilio de una fuerza.
Ahora, esa distancia, si es lo suficientemente grande, ¿no? Tendríamos aquí una fuerza suficientemente pequeña. O sea, mientras mayor sea esta distancia, esta fuerza será menor, por el experimento que acabamos de hacer. ¿Por qué razón? Porque acá tenemos una longitud diferente, ¿no? Y una fuerza también diferente. ¿Qué cosa es lo que estamos observando? El dibujo nos está diciendo claramente lo que sucede. A mayor distancia le corresponde menor fuerza. Y acá es al revés. Mayor distancia ya no, sino menor distancia. A menor distancia le corresponde mayor fuerza. Es decir, en este grabado que Arquímedes nos ha dejado, está justamente representado esto que nosotros vamos a anotar en la pizarra, ¿no? La ley del equilibrio. ¿Qué cosa diría esa ley del equilibrio? Que la fuerza y la distancia son inversamente proporcionales. ¿Qué significa eso? Que cuando una aumenta, la otra disminuye. Ya. ¿Cómo es eso? Me preguntan los alumnos. Bueno, muy simple. Esto nosotros lo podemos expresar matemáticamente, escribiendo así: fuerza y distancia multiplicándose, pero siempre arrojando el mismo resultado. A ver, vamos a explicarlo. Cuando nosotros aumentamos la fuerza, la distancia tiene que disminuir. Vamos a ver. Si nosotros duplicamos la fuerza, la distancia tiene que reducirse a la mitad, en el entendido de que siempre el producto me tiene que dar lo mismo. Es decir, para que el producto sea constante, necesariamente lo que le ocurre a la fuerza le ocurre a la inversa a la distancia, ¿no? Eso también podríamos representarlo, evidenciarlo con números, ¿no? A ver, vamos a poner dos números, 3 y 4. Yo quiero que el resultado siempre sea el mismo, que esto no cambie. Si ese es el objetivo, a la hora de duplicar el valor de la fuerza, supónganse que este es el valor de la fuerza, a la distancia tendríamos que reducirla a la mitad. ¿Por qué razón? Porque si yo duplico la fuerza, ahora tendría 6 de fuerza, y de distancia tendría que tener 2 para que el resultado siga siendo siempre el mismo. Entonces, en buena cuenta, nosotros podríamos decir que esta ley se podría expresar de la siguiente manera. Si yo tengo una fuerza y su respectiva distancia, a la hora de multiplicarse, esto deberá dar el mismo resultado que con la otra fuerza. Es decir, ese es el caso que nosotros tenemos acá, ¿no? Y así podríamos tener nosotros siempre el mismo producto, ¿no? Entonces, vamos a escribir algo más acá. A ver, para poder, para que se entienda mejor. Si la fuerza aumenta, ¿qué debería estar ocurriendo con la distancia? Debería disminuir. En eso justamente radica la proporcionalidad que nosotros vamos a ver. O sea, ¿por qué se multiplica, profesor? ¿O por qué se divide? Bueno, nuestro razonamiento nos dice en este caso que es a la inversa, ¿no? Por lo tanto, se multiplican. Si fuera directamente proporcional, entonces hablaríamos de un cociente. Por ejemplo, distancia y tiempo. A mayor distancia que le corresponde, mayor tiempo. No es lo mismo irse en bicicleta que irse en auto, ¿no? Entonces, o no es lo mismo irse, alejarse una distancia pequeña que alejarse una distancia mayor, ¿no? Si es que vamos con nuestra bicicleta. Entonces, de hecho, más distancia va a tener que implicar más tiempo de recorrido, ¿no? Ahí hay un cociente, ¿no? Bien, vamos a ver a continuación una aplicación de esto que acabamos de decir, ¿no? Y lo vamos a graficar en un problema, ¿ya? Y el problema lo vamos a poner por acá. El problema que vamos a anotar no es cualquier problema, ¿ya? Es, por si acaso, vamos a indicarlo bien, es un problema
que vino propuesto en un examen de admisión a la Universidad Nacional de Ingeniería de Perú. Este examen tiene fama de ser exigente, ¿no? ¿Qué cosa nos están pidiendo en ese problema? Hallar la distancia X. Si la fuerza de reacción en el apoyo A es el doble de la fuerza de reacción en el apoyo B. ¿Qué nos piden? Despreciar, o sea, no considerar el peso de la viga, ¿ya? Y entonces la situación era así. Una viga de extremos A y B, se conoce la longitud de la viga. Sabemos que tiene que ser 3 metros de longitud, es parte del problema. Y sobre esa viga se ha colocado un peso. No se sabe cuál es el valor del peso. Lo único que sabemos es de que aquí tenemos un apoyo tipo caballete, ¿no? O sea, podría servir el espaldar de una silla. Y aquí se ha colocado un apoyo tipo rodillo. Ok, la distancia pedida es justamente la distancia X. Ahora, vamos a resolver el problema, obviamente usando la ley, que en este caso estamos indicando, que vendría a ser la ley de la palanca. ¿Y quién sería el autor de esta ley? Bueno, se la vamos a atribuir a Arquímedes, ¿no? Porque es justamente lo que hemos sacado del gráfico que hace un rato estábamos comentando, ¿no? Entonces, según esa ley, bueno, no, ok, pero la ley de dónde sale, eso que hemos escrito ahí no es una fórmula, sino es el resultado de un razonamiento. Entonces vamos a aplicar el razonamiento acá, ¿ya? ¿Qué dice el problema? El problema dice que aquí tenemos una barra que no tiene peso, ¿no? Dice acá despreciar el peso de la barra, y sobre la barra hay un peso. No me dicen cuánto vale el peso, pero lo que sí me indican es que aquí, en el extremo A, se necesita una fuerza a la cual le vamos a llamar reacción del apoyo A, ¿no? Que es una fuerza que va para arriba para sostener a la viga. Lo mismo que acá. Vamos a llamarle reacción de B. Entonces la condición del problema es de que si aquí hay una fuerza F, una F, acá el doble. Porque así dice el problema, ¿no? La reacción de A debe ser el doble de la reacción de B. O sea, aquí hay una fuerza doble de la que hay acá. Entonces, bajo esa condición, nos pide determinar el valor de X. Podríamos reemplazar la fórmula, cierto, ¿ya? Pero, sin embargo, lo vamos a hacer de manera directa. Vamos a decir así. Si las fuerzas están en la relación de 2 a 1, entonces la distancia debe estar en la relación inversa. No de 2 a 1, sino de 1 a 2. Y entonces la respuesta del problema sería que X vale 1. ¿Correcto? Ya. Para aquellos que quieren ver el desarrollo, o sea, la parte matemática que acompaña a ese problema, vamos a indicar lo siguiente. Si una porción tiene una medida tal como X, la otra porción deberá ser la diferencia. O sea, del total menos X, ¿no? Entonces nosotros tendríamos que aplicar la ley de la palanca de la siguiente manera. A ver, por acá tenemos una fuerza. Esa fuerza es 2F. Lo vamos a escribir acá 2F. Ya, y esa fuerza debe estar multiplicada por una distancia. ¿Cuál es la distancia que le corresponde a esta fuerza? La distancia que le responde es X. Ya, por el otro lado tenemos otra fuerza. Vamos a ponerla también entre paréntesis. Y su distancia, o su longitud de brazo de palanca, en este caso es 3 menos X. Está viéndose que se puede simplificar ahí, ¿no? La F que está multiplicando en ambos lados queda de lado, queda simplificada. Entonces me habría quedado simplemente 2X igual a 3 menos X.
De aquí nosotros tendríamos que pasar este menos x a este lado a sumar. Me quedaría entonces 3x es igual a 3. Por lo tanto, entonces ya podemos decir cuál es el resultado del problema. Entonces, eso significa que x vale 1, que es justamente lo que aquí nosotros habíamos anotado ya, ¿no? A simple vista se pudo determinar la solución de este problema, ¿no? Bien, a continuación vamos a ver otro problema. Ya tenemos aquí los problemas que vamos a resolver a continuación. Hemos querido incluir justamente un problema del examen de admisión de la Universidad Nacional del Centro del Perú, que es una universidad cuya sede está en Huancayo, en el departamento de Junín. También tenemos acá un problema de la Universidad Nacional Federico Villarreal y un problema de la Universidad de San Marcos, ¿no? Bien, habíamos empezado con el problema del examen de la UNI. Habíamos visto que se podía resolver a simple vista. Bueno, de hecho también estos problemas se pueden resolver a simple vista. Estamos hablando de 4 problemas, ¿no? A ver, empecemos con el problema del examen de San Marcos. ¿Qué cosa nos está diciendo este problema? Dice, hallar las reacciones de los apoyos A y B sobre la viga cuyo peso es 100 newtons. Bien, lo primero que tenemos que hacer es graficar el peso, ¿no? ¿El peso dónde lo vamos a ubicar? En el centro, en el punto medio de la barra. Ahí vamos a colocar el peso, que en este caso me dice el dato del problema, que es igual a 100, ¿no? Pero si ese peso se encuentra exactamente en el centro, entonces significa que tenemos que tener la misma distancia para un lado que para el otro lado. ¿Cuánto mide la barra en total? La viga mide 6 metros. 5 esta porción más el adicional que está ahí, 6 metros. Entonces, la mitad sería 3 para un lado, 2 más 1, 3, y 3 para el otro lado, ¿no? Y entonces nosotros dejamos de lado este numerito para que no esté perturbando la vista, y ahora tendríamos que decir que las fuerzas que nos están pidiendo están en los extremos, en los apoyos, ¿no es cierto? A ver, la pregunta que nos hacemos inmediatamente es ¿por qué una la dibujamos más grande que la otra? Porque aquí nosotros necesitamos la mayor fuerza, puesto que tenemos la menor distancia. Por si acaso esta distancia acá ya no participa, ¿eh? Entonces, a menor distancia, mayor fuerza, y a mayor distancia, menor fuerza. Si la distancia está en la relación de 3 a 2, entonces la fuerza debe estar en la relación inversa, no de 3 a 2, sino de 2 a 3. Entonces significa que acá tenemos que poner esas cantidades, ¿no? Por si acaso, para que puedan ustedes hacer la comprobación, este producto tiene que dar lo mismo que acá. Pero resulta que para el equilibrio se tiene que cumplir que 2F, esta fuerza, ayudándose de esta otra, deben equilibrar al peso. Entonces significa que F vale 20, ¿no? Pasando a dividir, sale justamente ese resultado, ¿no? Bien, yo lo resuelvo a simple vista, como ya hemos comentado muchas veces, y esta es justamente la razón de ser de nuestro trabajo, ¿no? Queremos que los alumnos vean las cosas de una manera más sencilla. Está el peso, y a su lado hay una longitud de 2 metros, y al otro lado hay una longitud de 3 metros. 2 y 3. Ya, si las distancias están en la proporción de 2 a 3, entonces significa que las fuerzas deben estar en la proporción inversa, no de 2 a 3, sino de 3 a 2, ¿no? Estaban en las distancias, 3, esta de acá es 3, y esta de acá es 2. Si las distancias están en la proporción de 3 a 2, las fuerzas deben estar en la relación inversa, vale decir de 2 a 3, ¿no? Pero entre las dos deben darme una suma de 100. O sea, quiere decir que acá hay 100. Si aquí hay 100, este 100 estamos mostrando con 5 partes. ¿Cada parte cuánto valdría? 20. Entonces 20 más 20 me da 40. Y por acá 20 más 20 más 20 me da 60. Entonces las fuerzas son 40 y 60, que es justamente lo que nosotros estamos obteniendo acá. Si una es el doble de F, entonces una vale 40. Si la otra es el doble de F, entonces quiere decir que 3 por 20 me da 60. O sea, 40 y 60 serían las reacciones en los apoyos A y B, ¿no?
Esta sería entonces las respuestas, 40 newtons por acá, y esta de acá, 60 newtons, ¿no? Bien, vamos a pasar al otro problema, y vamos a hacerle lo mismo, ¿no? Me están diciendo que el peso que tenemos acá es de 60 newtons. Entonces la pregunta que tenemos que hacernos inmediatamente es, 60 newtons se van a sostener con dos fuerzas iguales, ¿no? Porque si nosotros sostenemos, si nosotros sostenemos esta barra con una sola mano, suponiendo que la barra pesa 60 newtons, entonces cuando la sostenemos con dos manos, en cada mano, ¿cuánto de fuerza tendríamos que ejercer? 30 y 30, ¿no es cierto? Entonces lo mismo es acá. Aquí tenemos esta polea que pesa 60 newtons. Si la vamos a sostener con dos manos o dos fuerzas iguales, cada una tendrá que ser 30-30. Ahora, esta fuerza de tensión de 30 se va a transmitir a lo largo de la cuerda. Entonces, llegando acá, a establecerse una fuerza de 30, ¿no? Por lo tanto, ¿cuánto debe ser el valor de F? El valor de F tiene que ser 90, ¿no es cierto? ¿Por qué razón? Porque si las longitudes están, las distancias están en la relación de 1 a 3, las fuerzas deben estar en la relación de 3 a 1. O sea, quiere decir que esta debe ser el triple de la otra. Por lo tanto, entonces, el triple de 30 es 90, que sería la respuesta del problema, ¿no? Ahora, para aquellos que de repente quieren ver cuál es la resolución utilizando la fórmula, tendríamos que decir que la fuerza 1, esta primera fuerza, se debe multiplicar con su distancia. Y la otra fuerza se debe multiplicar con su distancia. Esta fuerza es la desconocida y su distancia es 2. Esta otra fuerza es 30 y su distancia es 6. Entonces por acá tenemos 180, ¿no? Que tendría que estarse dividido entre 2. Es así como obtenemos el valor de F igual a 90, ¿no? Que como ustedes ya lo han visto, también se puede hacer a simple vista, ¿no? Bien, a continuación, el problema del examen de admisión de la Universidad Nacional del Centro, ¿no? O sea, una universidad del interior de nuestro país. Nosotros, la mayoría de los capitalinos, de los que radicamos en Lima y que estamos acostumbrados a ver a Lima como el todo, en realidad no nos damos cuenta que en los exámenes de admisión de las universidades del interior del país también pueden encontrarse preguntas no tan sencillas, ¿no? Hemos visto que estas dos preguntas se pueden hacer a simple vista, ¿no es cierto? Esta también, pero tiene su pequeño detalle, ¿no? Empecemos con la resolución del problema. Nos están pidiendo determinar el ángulo θ, sabiendo que la tensión aquí es los 4/10 del peso de la barra, ¿no? Esa es la condición del problema. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos que graficar el peso. Ahora vamos a graficarlo así. Y para que haya equilibrio, tendríamos que poner acá la mitad y por acá la mitad. ¿Ya? A ver, ¿cuál es la idea? La idea es de que esta fuerza P medios y esta otra fuerza P medios sumadas van a poder equilibrar este peso, ¿no? Eso es porque justamente el peso se encuentra en el punto medio. O sea, se supone que la viga es homogénea, ¿no? Entonces, nosotros tendríamos a continuación que decir que la tensión de la cual el problema habla y que se encuentra justamente actuando sobre la cuerda no sería sino una componente del peso. Perdón, una componente de esta fuerza que tenemos acá igual a P medios, ¿no? Entonces, este ángulo θ lo vamos a encontrar también involucrado en la parte superior. Si nosotros acá completamos el triángulo, esto sería 90 grados. Si esto es θ, acá sería 90 menos z. ¿Ya? Y entonces acá sería nuevamente θ. ¿Por qué razón? Porque si nosotros sumamos este angulito más este angulito de acá, la suma me da 90. Más el 90 que está en el centro me da los 180 grados
¿no? Que corresponde justamente a la figura. Por si acaso aquí hay un ángulo de 90 grados. Y entonces finalmente la respuesta al problema se puede determinar simplemente así, haciendo uso de la razón trigonométrica llamada coseno. Si yo divido el cateto adyacente entre la hipotenusa, tendría entonces que dividir T, que es el cateto adyacente, entre la hipotenusa, que es P medios. ¿No? Pero justamente aquí nos están dando ese dato. Entonces lo que nosotros tendríamos que hacer a continuación sería un reemplazo, ¿no? Entonces vamos a escribir nuevamente el coseno, pero ya colocando el valor de la tensión, que en este caso, como ya lo hemos visto, es los 4/10 de P. Esto viene a ser la longitud del cateto adyacente. Y la hipotenusa es P medios. Está claro que una letra P de arriba con una letra P de abajo se van a simplificar, ¿no es cierto? Y entonces nos estaría quedando, ¿qué cosa? A ver, vamos a ver. Coseno de teta. A ver, aquí nosotros tenemos que hacer producto de extremos entre producto de medios. O sea, este 2 va a pasar a multiplicar arriba y acá, multiplicándose los dos, me daría un cociente igual a 10, ¿no? A ver, primero sería 2 por 4, 8. Y 10 por 1, porque acá queda el 1, 10. Si le sacamos mitad, sería 4 quintos. Pero 4 quintos justamente es el coseno de un ángulo. Es el coseno de 37 grados. Por lo tanto, entonces ya podríamos decir que el valor de teta es de 37 grados, ¿no? Bien, entonces este problema también nosotros decimos que se puede hacer a simple vista, ¿no? Porque si acá me dice que esto es los 4/10, podríamos poner acá, por ejemplo, un valor para P, a ver, 5K. Si P es 5K, entonces acá tendríamos, bueno, vamos a poner mejor 10K para ser más exacto, ¿no? Si ponemos 10K, entonces quiere decir que T sería, que la tensión sería 10 entre 10, 4, ¿no? 4K. Y acá la mitad de P, si P es 10K, la mitad de P sería 5K. Si esto es así, entonces tendríamos que aquí, el otro cateto, ¿no? De magnitud 3, ¿no? 3K, 4K, 5K. Eso ocurre cuando el ángulo teta es de 37 grados, ¿no? ¿Qué les pareció? Interesante, ¿no? Son propuestas nuevas, diferentes, que nosotros podemos utilizar, aparte, por supuesto, de las que tradicionalmente nosotros conocemos de la física, ¿no? Que dicho ese paso, vamos a hacer un video tutorial también con esto del momento de una fuerza, ¿no? Que muchos no lo entienden. Bien, si les gustó el video, denle like, compártanlo y suscríbanse a mi canal porque traemos nuevas sorpresas. Por ejemplo, ¿qué cosa necesitan para reforzar este tema? La teoría tan pedida, tan solicitada por todos, ¿no? ¿Qué momento antihorario, qué horario, que el producto vectorial, las determinantes? Bueno, todo eso, inclusive también estamos ofreciendo hacer un video tutorial de lo que es vectores unitarios, muy solicitado, mucha gente no lo entiende, se complica innecesariamente. Creo que no es que el alumno no tenga la capacidad, no es que los profesores no tienen la capacidad, lo que pasa es que la estrategia que a veces se utiliza no es la más adecuada, ¿no? Nos vemos entonces en el próximo video.